Estamos escuchando la hora samaritana con Ayan y Sergio. Hola, muy buen día. Sergio, te voy a saludar primero a vos, porque hace 2 semanas que no vemos, porque el domingo pasado no pudimos estar, así que pedimos disculpas a la gente, a los oyentes por eso. Y muy buenos días, queridos oyentes que nos acompañan, que cambiamos de día. Muy buenos días, Adriancito, sí es cierto, han pasado muy rápido también 2 semanas, no parece que haya pasado tanto, pero el tiempo vuela, bien lo dicen. Y buen día a toda la audiencia. Bueno, sí, no pudimos estar la semana pasada, tampoco pudimos grabar un programa y viste, queremos hacerlo bien, no queremos tampoco improvisar, o sea que tampoco a las apuradas hacer nada, así que preferimos pasar para esta semana. Igual nos quedó pendiente el tema de la semana pasada, que era la ascensión de Jesús al cielo, que me gustaría también que hablemos de eso, sobre el cielo, los caminos al cielo, en el próximo programa. Y hoy feliz Pentecostés para todos, así que vamos a hablar de Pentecostés y del Espíritu Santo. También un tema largo, pero vamos a tratar de resumirlo. Pero es un tema hermoso porque, bueno, a partir de ahí empieza a partir, por supuesto, de la venida de Jesús, pero empieza nuestro verdadero camino católico, nuestro verdadero camino cristiano, que es acompañados ya de esa magnífica persona que nos deja, esa tercera persona que nos deja Jesús para hacer un mundo mejor y para caminar mejor en la vida, que es el Espíritu Santo. O sea, es un día glorioso, sin duda alguna. Sí, claro, o sea, es el momento en que Jesús como persona, como segunda persona, se va y nos manda a la tercera persona de la Santísima Trinidad, que es el Espíritu Santo, que nos prometió que nos va a acompañar hasta el fin de los tiempos. O sea que ahí es donde tenemos que empezar a trabajar y a pensarlo y a evolucionar en nuestro catolicismo, ¿no? Pentecostés se habla en el libro de los Hechos, fundamentalmente, la primera, digamos, el primer libro después del Evangelio de San Juan, y es como, efectivamente, para contar un poquito de historia a la gente, a los que no saben, de cómo ocurrió esto de Pentecostés, ¿no? Después de los 50 días, hoy hace 50 días que digamos fue crucificado. Sí, 7 semanas o 50 días, porque es la 7ª semana. Claro, que fue crucificado nuestro Señor, y después de acompañarlos a los apóstoles durante la mayor parte de este tiempo, el mismo Jesús resucitado, es cuando hace bajar el Espíritu Santo de una forma que la relata en el libro de los Hechos extraordinaria, que un poquito lo vamos a contar ahora, pero bueno, y asciende Jesús, por supuesto, a los cielos. También hablando un poquito de historia, Pentecostés es una fiesta judía también que se celebraba para dar gracias a las gracias por las cosechas 50 días después de las Pascuas. De ahí viene el día de Pentecostés. Después cambió el sentido para dar la conmemoración a la entrada de Moisés. Y también en esta fiesta se recuerda el día en que Moisés subió al monte Sinaí y recibió las tablas de la ley y la enseñó al pueblo de Israel lo que Dios quería de ellos. O sea, celebran la alianza del Nuevo Testamento que el pueblo estableció con Dios y que ellos se comprometieron a vivir sus mandamientos y Dios se comprometió con ellos siempre. Y la gente tenía muchos lugares del templo de Jerusalén a festejar el Pentecostés. O sea, por eso una fiesta que ya se celebraba y se volvió a unir lo que es la fiesta del judaísmo con la fiesta del nuevo cristianismo. En realidad hay muchas celebraciones que tenían el pueblo judío que después de la venida de Cristo toman otro sentido. Ejemplo, las Pascuas. Las Pascuas ya existían, como bien dijimos ya en otros programas, ya existían en el tiempo previo a la venida de Cristo, y con Jesús toma otro sentido, ¿no? Toma el sentido del tiempo de espera de la crucifixión y el tiempo, digamos, sanador interno para todos los cristianos, con la entrega que hace el mismo Cristo de su cuerpo y alma, ¿no? Así que, y Pentecostés pasa lo mismo. Hay muchos hechos, muchas fiestas que se celebraban antes. Pero en realidad la mayor parte de los cristianos son los judíos convertidos. O sea,
Jesús convirtió mayormente a judíos y después los paganos, sí. que vendrían a ser el resto de la comunidad cristiana ahora, pero eran la mayoría de los judíos que se convirtieron al cristianismo. Por eso las fiestas también coinciden en las fechas, pues se hizo coincidir, por supuesto, también las hizo coincidir Jesús. Después los paganos y los gentiles, que eran el resto de las personas por la cual vino la conversión. Y después también estaban los griegos, que tenían sus creencias en ese momento, y su filosofía griega, que también algunos abrazaron la fe. En cuanto a los discípulos, sobre todo San Pablo anduvo mucho por Grecia, y evangelizó toda esa zona. O sea que bueno, lo que habíamos dicho, que vos estabas contando del Espíritu Santo que Jesús prometió, él dice en San Juan 14:25, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, ese les enseñará todo y traerá a la memoria todo lo que yo les he dicho. ¿Por qué te digo esto? Porque siempre uno tiene esas discusiones con la gente, y me pasó el otro día en el mismo sanatorio con uno de los chicos ahí, que me dice, la Biblia fue escrita por personas y algunos muchos años después de Jesús, como por ejemplo San Lucas, que ni lo conoció. Sí, pero él no escribió lo que le contaron, no fue un boca a boca, fue un recuerdo del Espíritu. La Biblia fue escrita por el Espíritu Santo, inspirada por el Espíritu Santo, escrita por tratar de ver eso como algo sobrenatural, no tratar de verlo como un recuerdo de humanos que se contaron de boca en boca, porque ahí es donde se distorsiona. Esto no tiene distorsión, esto es lo que pasó, lo que Dios quería que nosotros sepamos. Aparte, quiero hacer una aclaración sin desvirtuar que obviamente hay una intervención divina en la escritura de los sagrados evangelios, pero también hay una apoyatura muy lógica y muy cierta de la escritura de los evangelios tiempo después. Tampoco es demasiado tiempo, estamos hablando de 80 años después, la mayoría coincide entre 70 y 80 años después de la partida de Cristo, y estamos hablando de un periodo de no menos de 40 años que los apóstoles y los discípulos directos, los seguidores de Cristo, los que los vieron, fueron contando las historias en boca. Ahora, ¿a qué quiero llegar? Siempre le digo a los chiquitos de catequesis, obviamente esto se lo puede leer en el Catecismo Católico. La tradición en ese momento, no había computadoras, no había grabadoras, no había filmadoras, no había nada que pudiera registrar los acontecimientos diarios, pero sí la memoria era la forma en que se conservaban y se iban pasando las tradiciones y los acontecimientos y todo lo que ocurría en el pueblo o en el mundo. Pero era fidedigno. No, y mucho por escrito. Y se dejaba por escrito, pero era fidedigno. O sea, como era el medio, en ese momento se contaba, claro, se contaba, se supone que, y esto de hecho, gran parte de nuestra historia está basado en ese tipo de tradición oral, tenía tanto valor como hoy puede tener, un pagaré, un medio actual. No se distorsionaba, podría haber cositas más, cositas menos onzas propio del error humano, pero estaban acostumbrados ya milenariamente a relatar sin distorsionar o sin llevar a exageraciones los relatos. De hecho, los evangelios que fueron escritos por personas que no se conocían tienen una similitud tremenda, y también tienen distintas cosas, cosas que no son parecidas, pero en los hechos más importantes, el sentimiento y digamos lo que es escrito no varía en nada prácticamente. Y debemos tener en cuenta una cosita más, ya largo. Y nos vamos a la pausa. Los que escriben son los discípulos directos de aquellos que o vieron a Cristo, o muchos de ellos discípulos de los apóstoles que iban quedando. O sea que estamos hablando de una tradición oral inmediata, no pasaron siglos, pasaron años, y eso está en duda, porque eso se supone que fueron 80, más o menos 80, por el tipo de escritura que había. Puede haber sido menos. Ya lo dijo San Juan también, si ellos tendrían que escribir todo lo que hizo Jesús en esos 3 años, no nos alcanzaría la vida para leer. Entonces se seleccionó
Hay muchos otros escritos, pero bueno, se seleccionó con lo que es suficiente que nosotros conozcamos la vida de Jesús y su doctrina. Después, obviamente que hay muchas más cosas para profundizar, Sí, pero bueno, pero lo que está escrito es lo que nos sirve a nosotros para conocer la doctrina, conocer a Jesús, y después uno puede seguir profundizando, obviamente. Sí, pero son escritos que la gente lo tiene medio terrible cuando dice apócrifos, ¿no? Son escritos de que no se conocen su autor y que dado por ese sedazo centenario que hace la Iglesia para determinar la autenticidad y la veracidad de los relatos, van quedando en el camino porque no se le puede dar mayor certeza, pero te puedo asegurar que muchos, y la gran mayoría, coinciden en su totalidad con los evangelios que hoy los tenemos. Estos son los más cercanos, los otros fueron escritos un poco después, y así Yo creo que la gente va imaginando que cree que hay cosas contradictorias, ¿no? No, yo creo que No hay cosas todos los contradictorias. apóstoles, los 11 y bueno, 12 después con Matías, habrán escrito muchas cosas las que vieron. Después hay que saber qué pasó en esos escritos, muchos habrán escrito, Bueno, no solo los dos que quedaron. tenemos el evangelio de Juan, Mateo. de Juan, de Mateo, sí, pero tenemos Juan, uno de los directos y los más radicales. Bueno, vamos, Sergio, a un temita musical y después seguimos. Vamos a hablar después de qué es el Espíritu Santo, cuáles son las señales del Espíritu Santo. Perfecto. presentes en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque
porque el mismo Dios está aquí. Hay ángeles presentes en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó. Sí sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Hay ángeles presentes en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó. Sí sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Estamos escuchando la hora samaritana con Nayan y Sergio. Bueno, volviendo nuevamente a este segundo bloque, estamos tratando un tema tan lindo como es Pentecostés. Hablábamos en el intermedio musical con Adrián de cosas muy hermosas que se describen en el libro de los Hechos, y nos damos cuenta que es interminable, como bien decía San Juan, que si se escribiesen todo lo que dijo Jesús no alcanzarían los libros del mundo. Nos vamos dando cuenta de que los temas para hablar en religión son inagotables, y uno más lindo que el otro. Hablamos un poquito de Pablo soy un poquito indiscreto, pero es tan linda la vida y los caminos de Dios son tan difíciles de entender, bueno, que nos llevan a hacer unos debates en los intermedios. Volviendo a Pentecostés, Adrián, creo que para los cristianos, para aquellos que siguen con el corazón o que siguen con pasión a Cristo, es uno de los días más lindos, porque es el día que se enciende la llama del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Esa llama que la volvemos a renovar, tenemos el bautismo, la recibimos, la renovamos en la confirmación, y después lo vamos renovando en cada acto de la vida. Sí, en cada... Esa flama nunca debe... No, y aquí llamarse... Ya hablamos ya del Espíritu Santo en otro programa y todos sus dones, ¿no? O sea que no vamos a tocar eso, pero bueno, tenemos el Espíritu Santo con sus dones, que eso es lo que hay que pedir. Y bueno, y ahora se hizo la novena del Espíritu Santo, pidiendo los dones día por día hasta el domingo de Pentecostés. O sea, ¿qué es el Espíritu Santo? Que fue lo que intriga a mucha gente, y es algo inentendible, de tres personas en uno, que Jesús le llamaba el Paráclito. El Espíritu Santo es Dios, es la tercera persona de la Santísima Trinidad, y la Iglesia nos enseña que es el amor que existe entre el Padre y el Hijo, que es un amor tan grande y tan perfecto que forma una tercera persona. El Espíritu Santo llena nuestras almas en el bautismo, como dijimos después en la confirmación. Con el amor divino de Dios dentro de nosotros somos capaces de amar a Dios y al prójimo. El Espíritu Santo nos ayuda a cumplir nuestro compromiso de vida con Jesús. O sea, es Jesús entre nosotros. No me acuerdo dónde yo escuché una vez una explicación muy linda que decía, ¿por qué Jesús no se quedó con nosotros y en vez de morir en la cruz siguió evangelizando toda su vida? Pero no hubiese dado abasto. En cambio, Él se fue y nos manda el Espíritu Santo a cada uno de nosotros en cada momento. Entonces, Él como hombre Dios no hubiese podido hacer lo que hace como persona divina y como Espíritu Santo. Vos lo que acabás de decir es lo, digamos, lo más lindo que hay, porque todos tenemos en nosotros, inscripto en el corazón, esa marca indeleble de Dios, que es el Espíritu Santo. Si lo buscamos de corazón, lo vamos a encontrar y nos va a acompañar siempre y vamos a estar en el camino correcto. Por eso siempre decimos que el rechazo a Dios, al Espíritu Santo, en definitiva, es el
pecado más bravo de todos, el casi imperdonable para Cristo. Claro, porque es rechazar la existencia de Dios. Espíritu Santo viene, como decíamos hoy, viene a los 50 días para quedarse definitivamente ya en el mundo, como bien dijimos, hasta el final de los días. No sé, ¿estabas por decir algo? Sí, no, y te iba a decir que tiene varios nombres. En la Biblia lo podemos encontrar en el Nuevo Testamento como Espíritu de Verdad, el Abogado, el Paráclito, el Consolador, el Santificador, misión del Espíritu Santo. La misión del Espíritu Santo podemos hablar. Pero ¿cuáles son las señales del Espíritu Santo? El viento, el fuego y la paloma. Son los símbolos que nos revelan los poderes que el Espíritu Santo nos da. El viento es una fuerza invisible, pero real. Así es el Espíritu Santo. El fuego es un elemento que limpia. Por ello se prende fuego al terreno para quitarle las malas hierbas, dice acá como ejemplo. Y el Espíritu Santo es una fuerza invisible y poderosa que habita en nosotros y nos purifica de nuestro egoísmo. La paloma se usaba porque era un animal muy puro en ese momento. Bueno, cuando Jesús es bautizado por Juan en el Jordán, aparece una paloma, es el símbolo perfecto de purificación. Me gustaría leer el capítulo 2 del libro de los Hechos, donde justamente menciona Pentecostés, referencia a lo que vos estás diciendo en la forma de aparición, porque es impresionante. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos. De repente vino del cielo un ruido, como de viento huracanado, que llenó a toda la casa donde se alojaban. Aparecieron lenguas como de fuego. Acá está la aparición que vos decías, que el Espíritu Santo se manifiesta como fuego, que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo. Estamos hablando de los apóstoles y las mujeres que estaban con ellos, y también algunos discípulos. Y empezaron a hablar en lenguas extranjeras, según el Espíritu les permitía expresarse. Esto es uno de los dones o carismas que da el Espíritu Santo. Recibía entonces en Jerusalén judíos piadosos venidos de todos los países del mundo. Al oírse el ruido, se reunió una multitud y estaban asombrados porque cada uno oía a los apóstoles hablando en su propio idioma, es decir, en el idioma que era de la multitud, digamos, porque había distintas nacionalidades. Fueron de por sí, fuera de sí, pero comentaban: ¿acaso los que hablan no son todos galileos? ¿Cómo es que cada uno de los que estamos acá oímos en nuestra lengua nativa? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y los distritos de Libia junto a Cirene, romanos, residentes, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos los oímos cantar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Fuera de sí, perplejos, comentaban. Ahí entran ya los incrédulos y los crédulos. ¿Qué significa esto? Y otros se burlaban y decían: han tomado de marino. Es muy linda la aparición, es muy está contado esto por el mismo Lucas, ¿no es cierto? Así que está escrito de primera mano, Lucas, discípulo de Pablo. Sí, a mí mucho de tratar de convencer, viste, a la gente de que crea o no. A mí no me interesa mucho, porque esto es una cuestión de Facebook. Por más que le des todos los fundamentos, se cree o no se cree. Igual que viste estas peleas que hay ahora con respecto a la Virgen, a si se venera, si se adora, si son estampas, mujeres. No entro en esas peleas porque no, es solamente una aclaratoria para aquellos que dicen, que vos bien decías hoy, ¿cómo pueden haber escrito tantos años después y saber la vida de Cristo, etcétera, etcétera? No, acá tenemos escrituras, tenemos como las cartas de Pedro, como las cartas de Pablo, tenemos escrituras que han sido hechas de primera mano de los propios discípulos de Cristo. Y en este caso estamos hablando de Lucas, libro de los Hechos. No, y si fuese mentira, te hubiesen estado reprobadas, porque fueron estudiadas por gente que tenía muchas ganas de reprobarla. Y aparte de la Biblia, te lo dije en otro momento, es el mayor bestseller no hay libro más vendido que la Biblia en el mundo. O sea, imagínate la importancia que tiene. Para repasar nomás los dones del Espíritu Santo: sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo, fortaleza, piedad y temor de Dios.
Y después a lo último vamos a leerle una oración del Espíritu Santo que es muy linda. Pero bueno, dice en Gálatas Pablo, la prueba de que sois hijos es que Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su que clama, Abba, Padre. Desde el comienzo y hasta la consumación de los tiempos, cuando Dios envía a su Hijo, envía siempre a su Espíritu. La misión de ambos es conjunta e inseparable. Esto dice el Catecismo, Y en la plenitud de los tiempos, el Espíritu Santo realiza en María todas las preparaciones para la venida de Cristo al pueblo de Dios. Mediante la acción del Espíritu Santo, en ella, Padre da al mundo el Emmanuel, Dios con nosotros. Esto dice Mateo. O sea que vos fíjate que ya, obviamente, que el Espíritu Santo no empieza a actuar a partir de la venida del Espíritu Santo, sino desde antes, porque el Espíritu Santo existe, Jesús, desde el principio de los tiempos, sí, o sea, desde siempre. Pero se manifiesta plenamente en Pentecostés, ¿no es cierto? En el 50 días después de la crucifixión de Cristo. Ahí aparece en su plenitud. Y ahí es donde le regala a los hombres el Espíritu Santo. Sí, nos exactamente. Ahí, claro, exactamente. Coincide también, o sea, no es que coincide, sino que se tiene en cuenta que a partir de la aparición del Espíritu Santo, de la venida del Espíritu Santo, comienza la Iglesia católica como hoy la conocemos. Digamos, es el día fundacional, si se quiere, de nuestra sagrada llamada Iglesia. A partir de ahí, los temerosos apóstoles empiezan a predicar ya sin miedo, imbuidos de ese Espíritu Santo, imbuidos de valor, ya sin importarles su vida propia, como hasta ese momento estaban temerosos, ya sin importarles, empiezan a salir cada uno a distintas partes del mundo conocido para ese momento, a buscar, digamos, a expandir la palabra de Dios, y se va formando la Iglesia católica, o la Iglesia cristiana, que después se va escindiendo. Sí, ojo que también, bueno, nosotros decimos, bueno, los apóstoles recibieron el Espíritu Santo, sí, todo muy fácil. No, ellos se lo ganaron. Estuvieron 3 años con Jesús, que entregaron su vida, dejaron su familia, caminaron por toda la zona, evangelizaron, tuvieron sus altibajos, sus dudas, todo, pero siguieron y se ganaron la promesa que Jesús le había hecho. O sea, nosotros como católicos bautizados, que no es mérito nuestro, sino de nuestros padres, tenemos ya ese regalo. Pero después lo tenemos que merecer, cultivar y seguir sí, haciéndolo crecer, digamos. Claro, ¿no? porque Dios no habita donde uno no quiere que habite, se va. Si uno bueno, pero como siempre lo dijimos, ¿no? Tuvieron esa gran gracia de poder beber esa agua de Cristo, poder recibir ese manantial que era Cristo, aún con sus dudas, pero pudieron saborearlo, pudieron, estar al lado de Cristo no habrá sido nada fácil. Con sus palabras y con su verdad contundente, sí, habrá marcado un camino imborrable y perpetuo en el corazón de los, sí, bueno, los apóstoles. Pero la misión fue mucho más dura, sin duda, también, muchos lo rechazaron habiéndolo conocido, o sea que yo creo que no es fácil. No, pero creo que este es el momento del Pentecostés donde cualquier duda queda fuera de lado. De hecho, todos salen a evangelizar y como dijimos anteriormente, a ninguno le importa ya su vida, porque ya están pensando en volver a Cristo, en ir hacia Cristo y bueno, en ir a Dios efectivamente y conocer esa Santísima Trinidad. Bueno, vamos a un temita musical y después seguimos porque se nos pasó un poquito de tiempo de bloque. Vamos a alabar al Señor con tambores y danzas. Vamos a alabar al Señor con tambores y danzas. En la tierra se canta, en el cielo se oye. En la tierra se canta, en el cielo se oye. Así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Bailando hermanos, bailando, bailando hermanos, bailando, bailando.
Estamos escuchando la hora samaritana con Nayan y Sergio. Bueno, volvemos al tercer bloque. Y la verdad que estábamos hablando, como siempre nos ponemos a hablar en la pausa. Y lo dije, aquí lo voy a decir al aire, porque si no son cosas que debatimos entre nosotros y por ahí sería bueno debatir con la gente. Es con respecto a que cómo Jesús eligió a sus apóstoles y que en parte ellos fueron dichosos porque fueron los elegidos para este plan, pero en parte hubieron algunos que no, como Judas o como los fariseos, como gente que se puso en el camino que Jesús los llamó y no aceptaron por dudas. Pero yo creo que también ellos nacieron en esas circunstancias, ellos no eligieron, sino Dios los eligió. Pero yo creo que todos tenemos la posibilidad de ser apóstoles en todo momento. Y yo creo que la santidad de gente que vivió en otra época, que no conoció a Jesús, por ahí es inclusive más valiosa que la que lo conocieron y lo siguieron y lo palparon, como vos decís. Por ejemplo, hay santos de nuestra iglesia como el Padre Pío, que también fue muy místico, pero gente que, como la Madre Teresa de Calcuta, que no fue mística, que todo se basó en su fe y en su amor, que pueden llegar a la misma santidad que los apóstoles, estoy seguro. Porque para eso está la parábola de los segadores que Jesús cuenta, donde el patrón va y busca gente por un denario para que le trabajen en la jornada, y a los últimos que trabajaron le pagan lo mismo que a los primeros. Y cuando le reclaman, le dice: yo puedo hacer la paga que yo quiera si yo te di lo que te prometí. O sea que por más que le haya conocido último, que se convierte y trabaja arduamente, lo último que le queda de jornada, tiene la misma paga. Entonces yo creo que nosotros podemos llegar a la misma paga que los apóstoles, pero si nos merecemos. Claro, lo que decía, que fue muy linda la conversación en el intermedio, es que hay una suerte de diferencia entre los apóstoles y nosotros en cuanto a que los apóstoles pudieron disfrutarlo, pudieron tener esa palabra que habrá quedado marcada a fuego, que habrá quedado marcada de manera indeleble en el corazón de cada uno de ellos, de tal manera que ninguno, salvo Judas Iscariote, que tenía que cumplir un plan de Dios, ya se sabía del comienzo de los mundos, del comienzo del mundo ya lo sabía Dios. El resto de los apóstoles, ninguno se alejó. Tuvieron esa dicha de acompañarlo durante 3 años, de aprender, de impregnarse de esa palabra, de esa yo te dije, de esa miel te dije, porque es algo que no pueden despegarse, y de hecho no se fueron, no se apartaron. Nosotros creemos por fe, nosotros tratamos de emular a los apóstoles, creemos en forma, no vivimos en el tiempo de Cristo, ¿no? Sabemos de Cristo lo que ellos nos dejaron, lo que podemos conocer, pero habrá sido tan fuerte la palabra y tan, tan certera, aprisionaba los corazones de ellos con amor. Para mí, aunque no estamos yendo del tema del Espíritu Santo, pero 2 cositas. Uno, que yo no estoy tan convencido de que Judas haya sido predeterminado. Yo creo que él se pudo haber salvado, y si él se arrepentía de lo que hizo, iba a ser salvado, porque Jesús no lo condenó de antemano, él se condenó. A Jesús lo iba a traicionar, pero el mundo ya lo había traicionado. Entonces él venía a redimirnos con su sangre, pero no sé si Judas fue el elegido para eso. Fue el que lo terminó traicionando, pero porque él no quiso cambiar, por un lado. Segundo, yo no sé si dije predeterminado, tal vez por ahí, claro. Es una palabra muy digamos, muy dura para Judas, pero bueno, cada uno elige su camino. Lo que quiero decir es que Dios ya lo sabía de antemano. Sí, él sabe todo de antemano. Claro, tampoco termina siendo una elección de Judas. Claro. Termina siendo, digamos, lo que él quiere ser. Ese Judas también, ese apóstol, que empezó como apóstol, también termina siendo lo que muchos hacemos. Es el y rechazo en la iglesia pleno, hoy por hoy hay mucho, en todos lados. Hay muchos Judas. A que más conoce, más se le recrimina y más responsabilidad tiene de fallar. Y Jesús lo escuchó 3 años y vio hacer los milagros y estuvo con él. Entonces es lo mismo que podemos hacer nosotros ahora si nos separamos y lo traicionamos. Pero yo sé por qué creo que la gente creyó en Jesús y se entregaron, porque antes los israelitas eran muy creyentes, su principal libro era la Biblia,
y ellos hacían toda su vida con respecto a las leyes de Moisés, todo, de las enseñanzas hasta todas las fiestas, todos los cumplimientos de los sabáticos y todo. Entonces ellos estaban esperando al Mesías. Entonces cuando él apareció, dijeron, acá está el Mesías, encontramos al Mesías, la gente creyó por las Escrituras. En cambio ahora nosotros somos tan poco conocedores de las Escrituras que los signos se nos van a pasar por alto. Es más, ahora muchos signos se están pasando por alto. Entonces yo creo que es un tema también de que ellos conocían las Escrituras que nosotros no la conocemos. Porque si nosotros conoceríamos las Escrituras y estaríamos más al tanto de todo lo que está pasando, tendríamos otra visión de Claro, la vida. Pero ellos lo conocían la Escritura era milenaria, o sea, el profeta lo estaban esperando desde hace varios siglos, cientos de años atrás, y es lo mismo que nos pasa a nosotros. Ellos seguían esperando y conocían la Escritura. Ahora nosotros, conociendo que vino Cristo, sabiendo lo que hizo y lo que dijo, si no se nos pega esas palabras tan hermosas que dijo, estamos mal, estamos Claro, sin Espíritu Santo. Pero nosotros también tenemos que esperar la segunda venida y tenemos que estar atentos a eso, porque puede pasar en nuestro tiempo, pero la mayoría de la gente no cree, dice, no, eso va a pasar más adelante, o no va a pasar, ¿entendés? Pero puede pasar acá, puede pasar en nuestro tiempo, entonces tenemos que estar atentos a eso. Y por eso hay esta conversión, que es otro tema que vamos a hablar. Y estar atentos, tampoco que se deje pasar, porque por más que no venga Cristo, tenemos que apuntar siempre a llegar al cielo, a llegar a tener una buena vida acorde a las enseñanzas de Cristo y poder trascender. Sí, claro, pero bueno, lo que decimos es que ahora uno tiene que estar también preparado, pero preocupado porque el tiempo se agota. Entonces el momento es hoy. Bueno, y como decía de los profetas, la fe en la iglesia entiende aquí, te estoy leyendo el catecismo, que todo lo que los profetas son todos aquellos que fueron inspirados por el Espíritu Santo en el vivo anuncio y en la redacción de los libros santos, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. La tradición judía distingue la ley, los 5 primeros libros Pentateuco, los profetas, que nosotros llamamos los libros históricos y proféticos, y los escritos, sobre todo sapiensales, en particular los salmos. O sea, fíjate que acá dice que nosotros estábamos hablando que obviamente que la Biblia está inspirada por el Espíritu Santo. Exactamente. Bueno, vamos a un temita musical y seguimos en el próximo bloque. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, en praderas de verdor, Él me hace descansar. El Señor es... Estamos escuchando la hora samaritana con Nayan y Sergio. Bueno, en este bloque, ya uno de los últimos, ahí estamos hablando del Espíritu Santo. Surge una pregunta para seguir reencaminarnos en el tema de Pentecostés, es ¿qué hace el Espíritu Santo en la iglesia, ¿no? ¿O qué hace el Espíritu Santo en todos nosotros? Indudablemente, el Espíritu Santo es quien construye la iglesia y la vive impulsando día a día. Nos recuerda la misión a todos nosotros, llamando a todos los hombres al servicio de Dios, por supuesto, y les concede también las gracias necesarias que tienen que tener. Es decir, el Espíritu Santo, en definitiva, cada vez nos introduce, cada vez nos une más profundamente a Dios y en la comunión, por supuesto, con la Santísima Trinidad.
¿no? Dice algo muy lindo el Catecismo de la Iglesia Católica, que aunque la Iglesia en su larga historia en ocasiones haya dado la impresión de estar dejada de la mano de Dios a pesar de todas las faltas y deficiencias humanas, siempre está actuando en ella el Espíritu Santo. Claro, lo que pasa es que tenemos que saber nosotros escuchar al Espíritu Santo. Nunca jamás ha pasado que la Iglesia el Espíritu Santo se haya alejado de la Iglesia o de los hombres. Es justamente al revés. La Iglesia está constituida por hombres. Ha habido hombres muy, muy santos, muy apegados a la Iglesia, gente que sin ser santa ha transportado y ha llevado a su familia las enseñanzas de Dios a través del Espíritu Santo, pero hay otros que han tenido sus fallas, evidentemente, pero jamás el Espíritu Santo en estos 2000 años ha alejadose de nosotros. Y no lo va a hacer porque fue promesa de Jesús hasta el fin de los tiempos. O sea que por ahí que no ilumine porque uno está en tinieblas es otra cosa, pero a medida que va dispersándose la tiniebla va apareciendo de vuelta la luz del Espíritu Santo. O sea que está siempre, porque ya lo dijo también, lo dicen los evangelios, el alma es templo del Espíritu Santo. O sea, el cuerpo es templo del Espíritu Santo, es el templo donde... O sea, nosotros tenemos el Espíritu Santo, entonces hay que encontrarlo, hay que pedir que se manifieste. Como siempre decimos, es obra de los padres, de seguir manteniendo esa llama viva en nuestros hijos, ¿no? O sea, no que el bautismo sea una mera fiesta, sino que constantemente, a partir ya del uso de razón de los chiquitos, ir acrecentando esa llama de Dios en el corazón y la razón de los niños. Y esto no termina nunca, porque muchas veces nos alejamos del Espíritu Santo, ya grandes, aún seguidores de la palabra de Dios, aún seguidores y creyentes y lectores de la Biblia, muchas veces nos alejamos. Pero el Espíritu Santo tiene esa gracia también que siempre nos está llamando al corazón, nos está llamando a esa reconversión que tanto la Virgen nos pide, volver a Dios, y tenemos la obligación de escucharlo. Así que no podemos decir, no vamos a tener excusa el día de mañana de decir no te escuché, no escuché, la verdad que no escuché la voz del Espíritu Santo, ¿no? Es cuestión de buscar lo más profundo en nuestro corazón y hacer las cosas bien. El que hace las cosas mal sabe que no está obrando el Espíritu Santo en su alma. El que hace las cosas bien, de corazón, sabe, obviamente, que tiene esa presencia constante en su alma, ¿no? ¿Sí? Sí, estaba viendo si por ahí podemos leer el Evangelio en este momento, porque debe ser también un Evangelio donde debe haber mucho que discutir, mucho que hablar. Entonces por ahí podríamos leer ahora, y si queda alguna discusión lo hacemos en el próximo bloque, por cuestiones de tiempo. No sé, vos leíste ya un Evangelio, pero vamos a ver si es... Sí, yo leí el libro de los Hechos, a ver. Eso vos leíste la primera lectura, que es el libro de los Hechos. Al llegar el día de Pentecostés estaban todos reunidos. Si vos leíste la primera lectura del domingo, o sea que en el Evangelio es según San Juan, dice: al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y le dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes le perdonéis los pecados les quedan perdonados, y a quienes les retengáis le quedan retenidos. Palabra del Señor. Bueno, él le agrega este mandato, digamos, este don de perdonar los pecados también al Espíritu Santo. Claro, qué responsabilidad le pone encima, ¿no? Porque no hay que dejar de pensar que eran simples humanos, Así que, pero al ser un carisma, al ser un don, y nada menos que dado por el mismo Jesús, que entrega su propia parte de su propia persona, indudablemente los apóstoles supieron manejarlo con esa gracia y con ese don carismático que
Sí, que es propio del Espíritu Santo. Y también, por ahí para la gente que nos está escuchando, que por ahí no está bautizada o está en otras iglesias y se quiere bautizar, hay que bautizarse, hay que entrar, pedir el Espíritu Santo, entrar a la iglesia y no volver a empezar, porque hay cosas que uno ya sabe, ya conoce, pero sí volver a empezar con el Espíritu Santo, o sea, volver a empezar a renovar el Espíritu. Bueno, porque inclusive en los apóstoles ellos habían mucha gente en Jerusalén había sido bautizada por Juan el Bautista, y sin embargo cuando Jesús envía el Espíritu Santo, cuando se querían rebautizar le imponían las manos, porque habían dicho que lo de Juan Bautista era un signo nomás de conversión, pero que ellos le bautizaban con el Espíritu Santo, y ahí con la imposición de la mano los apóstoles le bautizaban con el Espíritu Santo. O sea que hay que tratar de tener ese bautismo. Ese es el significado de Pentecostés, ¿no es cierto? De saber recibir el Espíritu Santo, saber conservarlo, saber cuidarlo, y que todos los días de nuestra vida lo tengamos presente y no lo estemos rechazando. A mí siempre me lleva, cuando uno lee el Nuevo Testamento, a compararme inevitablemente, no con los apóstoles, sino con aquellos que siguieron y aquellos que no siguieron la palabra de Dios. Ese mandato, cuando San Juan dice que estaban temerosos, tan representativo de nosotros, sobre todo de esta época, a medida que va avanzando el tiempo parece que vamos quedando más lejanos de Dios o vamos siendo más ateos en algunos aspectos. Me trae a pensar que, o sea, inevitablemente a llevar a esa comparación. Nosotros hoy somos esos temerosos, esos que ponemos en duda las palabras de la Biblia, los que ponemos en duda los signos del Espíritu Santo, los signos de los tiempos. Y tenemos que ser como los apóstoles, tenemos que creer ciegamente. Y vos decís, bautizar, perfecto. Aquellos que no se han bautizado, bautícense, reciban de grandes, de adolescentes, el Espíritu Santo. Pero reciban y cultívenlo. Claro, obviamente. Lean la Biblia, que no quede en algo formal, porque el Espíritu Santo no actúa automáticamente. Cuanto uno más se mete en la religión, cuanto uno más se mete en el Nuevo Testamento, para ser específico, nos llena de paz, nos llena de fuerza, es donde más actúa el Espíritu Santo, y ahí nos va transformando como personas. Nos hace mejores personas en este mundo, moralmente, nos hace más honrados, pero también nos ayuda a amar más a Cristo, nos ayuda a formarnos más en los mandamientos de Dios, en los mandamientos de Cristo, en definitiva. Es algo, el Espíritu Santo no es poner piloto automático, tenemos que poner mucho de nosotros. Aún nosotros, Adrián, que hacemos este esfuerzo de venir y dar nuestra opinión en el programa, con nuestros aciertos y con nuestros errores, pero vamos buscando, vamos leyendo, y seguramente a vos te pasa lo mismo. Cada vez es como que te acercás más, con más pasión, querés leer más cosas. Sí. ¿Sentís que el Espíritu Santo trabaja? Sí, no, es que yo creo que esto es obra del Espíritu Santo, no es nuestra, porque de ahí es donde pecaríamos por soberbia si uno cree que la obra es de uno. No, o sea, siempre es un don, es un carisma. Y siempre uno tiene que buscarlo, que pensar de que el Espíritu Santo es el que obra. Las obras buenas vienen del Espíritu Santo. Nosotros somos medios. Y para terminar, lo que dijo el lunes el Papa Francisco, ya que estábamos hablando de eso, en la misa en Santa Marta, le dijo a los jóvenes: quería decir a los chicos y a las chicas de hoy que no se sienten a gusto, que no son felices por esta cultura del consumismo, del narcisismo. Miren el horizonte, miren allí, miren a nuestros misioneros. En la homilía, estoy leyendo así prensa, en la homilía que pronunció el pontífice, pidió dar gracias por los misioneros que tiene la Iglesia y animó a los jóvenes a dar su vida por el Evangelio, hasta quemar si hicieras por amor más. Oren al Espíritu Santo para que les dé fuerza para ir lejos, a quemar la vida. Es una palabra un poco dura, pero la vida vale la pena vivirla. Pero para vivirla bien, quemarla en el servicio, en el anuncio, e ir adelante. Y esto es la alegría del anuncio del Evangelio. El Papa destacó que una cualidad del misionero es la docilidad y pidió que más que las insatisfacciones que atrapan a nuestros jóvenes de hoy, la voz del Espíritu Santo les lleve a ir más allá,
a quemar la vida por causas nobles. Lo que quería leer, pues fíjate cuántas veces él nombra al Espíritu Santo, y después dice, iban fortalecidos, creo que iban fortalecidos por el Espíritu Santo, una vocación, y cuando en estos lugares, por la enfermedad, él habla mucho del Espíritu Santo, lo nombra mucho el Espíritu Santo. Pero qué lindo ese llamado y esa derivación que hace el Santo Padre al Espíritu Santo, así que nosotros vayamos en búsqueda del Espíritu Santo y que quememos nuestra vida, quememos en el buen sentido, ¿no es cierto? O sea, que nos entreguemos, que gastemos nuestra vida en cosas de Dios, cosas del Espíritu Santo, y no en cosas, en vanidades, en estupideces, en materialismo. Aquellas personas que a veces están angustiadas y no tienen rumbo, que no tienen meta, pidan al Espíritu Santo, métanse en la religión, vean qué hermoso camino que es, y le va a cambiar la vida. Me encantan las palabras del Santo Padre, me encanta, realmente es así. Tenemos que quemar nuestra vida por Dios. Y para terminar, hay una oración del Espíritu Santo que dice: ven Espíritu Santo, llena los corazones tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor, envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que instruiste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concede que animados y guiados por ese mismo Espíritu aprendamos a obrar rectamente siempre, gocemos las dulzuras del bien y sus divinos consuelos por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, para acordarse de esa oración van a tener que escuchar varias veces nuestro programa. Cosa que va a estar bien. Bueno, nos vemos hasta la semana que viene. Sergio, audiencia, muchas gracias a todos. Acuérdense, estamos por el radio del FM del Norte 100.9 y por La Hora Samaritana en YouTube y en Facebook. Bueno, lo mismo también para todos, y aprovechen este día que es Pentecostés para recibir el Espíritu Santo en el corazón. Hasta la próxima. Que así sea. Tanto preciso de ti, siendo tú la madre del mundo, me perdonarás. Te vi arrodillarte y llorar por mí, porque a veces me olvido de ti, mas tú, oh madre mía, que estás en el alma mía, sabrás. Te vi arrodillarte y llorar por mí. Mira, ahora yo lloro por ti. Ayúdame